Eco 360. Yo creo que sí hay que ser paciente. Estamos de vuelta en Eco 360 para nuestro último bloque. Recuerde participar a través del @EcoTVPanamá. Felipe Chapman con nosotros esta noche. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero bueno, va a haber más programas donde contaremos con Felipe Chapman aquí. Competitividad versus corrupción. Hace unos días se publicó el índice de competitividad del Foro Económico Mundial y Panamá perdía 8 escaños, 8 posiciones. Seguía siendo la segunda economía, según esta medición, la segunda economía o el segundo país más competitivo de América Latina, solo por detrás de Chile, posición que manteníamos. Sin embargo, cuando veíamos los números, veíamos un retroceso de 8 posiciones. Y cuando veías los factores más influyentes o más importantes por los cuales Panamá es golpeado en el índice, corrupción. En el nivel número 1, Sí. en el nivel número 2, falta de mano de obra cualificada, en el nivel número 3, burocracia excesiva. Sí. Entonces, la corrupción sí afecta Por supuesto. la competitividad de un país. Por supuesto, la corrupción afecta el perfil de las inversiones que atraemos, la calidad de los trabajos que se producen, la seguridad ciudadana, la calidad de vida, o sea, afecta a una sociedad de forma directa y afecta a los hogares y a los individuos y al ciudadano de a pie. Tal vez no estemos conscientes y lo importante es, digo, gente como tú y yo en un programa como este, explicarle a la ciudadanía la importancia adversa que tiene la corrupción y por qué debe preocuparnos la corrupción y por qué debemos exigir transparencia, rendición de cuentas, institucionalidad y atacar la corrupción de manera tal de que ese individuo no se entere el impacto de ese cuando ya sea Tengo que hacer demasiado esta tarde. pregunta. Tengo que hacer esta pregunta. Allá afuera hay gente que tal vez de manera legítima dice, ok, está bien todo eso que ustedes dicen, pero ahí está el metro, pero ahí tengo las carreteras, o incluso miembros de Cambio Democrático dicen a veces, bueno, pero ahí están las obras. ¿Cuál es la crítica? Aquí hay corrupción o corrupción. Bueno, ningún gobierno es perfecto. O sea, se trata como de vender esta idea de que siempre en los gobiernos hay irregularidades, pero que en ahí están las obras. ¿Cuál sería tu respuesta, tu análisis ante esa posición de que ahí están las obras? Ningún gobierno había hecho tantas obras como este. Primero que yo creo que esa es un argumento mediocre. Y yo creo que como panameños, yo creo que debemos aspirar a más. Debemos aspirar a más. Yo creo que debemos aspirar a tener un mejor país. A mí como panameño me avergüenza que un informe como ese esté dando la vuelta alrededor del mundo, donde diga que el principal problema de nuestro país es que no somos honestos. Es la corrupción. A mí me avergüenza eso. Bueno, lo decía yo la semana pasada acá, de que así como salíamos a veces fuera del país con un orgullo desde el punto de vista emotivo, cuando hablamos de la selección, cuando hablamos de Roberto Durán, cuando hablamos de nuestro canal, ahí está esto dando vuelta en el mundo de la economía, de que somos uno de los países más corruptos de América Latina. Puntual. Eso no nos debe Estaba sentir yo orgulloso. la semana pasada, hace 10 días, fuera del país, en un proyecto profesional donde me tocó estar en una transacción de índole internacional. Y sobre una mesa empezó una discusión entre distintas personas de varios países de América Latina. Empezaron a hablar de Panamá. Bueno, sí, que Panamá. Y uno dice, bueno, cuando llego a Panamá, a mí me impresiona la última vez que venía aterrizando y veía esa carretera que le daba la vuelta al casco viejo. Yo llegué a una de dos conclusiones. O los panameños no son tan inteligentes como están supuestos a ser o tan capaces, o allá hay unos niveles de corrupción que no les interesa tapar. O sea, la vergüenza que yo sentí en ese momento ante ese argumento. Bueno, primero que me molestó. Claro, pero la vergüenza. Y además ratificado con un informe como este, el del Foro Económico Mundial, donde sale como primer punto la corrupción. No, y la pregunta para elaborar el índice es dirigida a empresarios y a empresas e inversionistas. ¿Cuál considera usted que es el principal obstáculo para invertir o hacer negocio en Panamá? Sí. Corrupción número 1. La siguiente pregunta, ¿eso va a evitar que venga la inversión directa extranjera? La respuesta es no. Va a seguir viniendo, pero de los inversionistas que no queremos en Panamá. Es decir, las empresas que tienen códigos de conducta muy estrictos, gobiernos corporativos firmes, son muy celosos y se cuidan de no hacer negocios en países efectivamente donde aparecen esos indicadores, donde están
esas indicaciones en el radar y menos en la primera posición. ¿Quiénes van a venir? Vienen los inversionistas a los cuales o no les interesa eso o les atrae eso. O no tienen ninguna consecuencia legal, bueno, creo que lo dijiste en el argumento, ¿no? Si no tienes ninguna consecuencia legal en tu país de origen, por ese tipo de conductas, ese es el primer incentivo. ¿Y cómo se traduce eso financieramente? Uno, las otras empresas que tienen un costo de capital, es decir, su costo de acciones comunes, digamos, su costo de oportunidad y su acceso a financiamiento es mucho más barato que el de estas otras empresas. Por ejemplo, van a exigir una tasa interna de retorno sobre sus inversiones de 8 o 10% versus otras que van a exigir una tasa interna de retorno que esté entre 18 y 25. Pero entonces van a pedir proyectos más caros, claro, que nos van a costar más a los panameños. Afecta incluso la competencia y que tenemos que pagar mayores precios. Afecta la competencia en las licitaciones porque no todo el mundo viene a competir. Alguien me decía, no sé si es cierto, y me encantaría poder corroborar esta información, de que si uno ve la cantidad de empresas, solamente hablando del aspecto cuantitativo, si uno ve la cantidad de empresas que participaron en actos públicos en los últimos 5 años versus hacia atrás, uno ve una disminución de la cantidad de empresas participando en licitaciones. Y veamos el perfil de las empresas. Veamos el perfil y pongámonos una calificación y veamos la calificación de riesgo, de crédito de las distintas empresas. Y eso nos va a dar un boletín. Eso nos va a dar una apreciación de las empresas. Nada más los dejo con esa tarea. Miren los últimos grandes contratistas. Miren su calificación de riesgo. Y miren qué países están haciendo negocio. Sí, bueno, aquí hablábamos en una ocasión de un contratista en particular que estaba haciendo unos hospitales aquí en Panamá que tuvo problemas en República Dominicana y en otras jurisdicciones y que esta información se conocía al momento de otorgar los contratos. Pero bueno, ese es tema para otro contrato. Queremos agradecer otro a programa, Felipe Chapman. No otro contrato. Oye, mira tú, para otro contrato. O sea que estamos hablando tanto de corrupción que ya estoy pensando en contratos. Qué barbaridad. Gracias por la corrección. Sí, se están riendo de mí ahí en producción. Bien. Gracias, Felipe Chapman, por estar con nosotros. Sabemos que no es la última vez que estarás acá. Estarás en otro programa más adelante en el cual podremos seguir analizando diversos temas de interés para todos ustedes aquí en Eco 360. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. Eco 360.